Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar con la presidenta de la FED, una federación históricamente importante que muchos señalan que hoy día está en crisis, otros dicen que va a renacer, otros que está en la irrelevancia absoluta. Bueno, de eso y más, las tomas y más la posición política de la federación frente a temas del debate nacional, los vamos a conversar hoy en CNN Prime, en una jornada plagada de noticias que se anticipan además otras para mañana y de reacciones. Veamos los titulares. Una delegación del Ministerio Público venezolano llegó a Chile para sostener diversas reuniones en el marco de la indagatoria por el crimen del exmilitar Ronald Ojeda. Sin embargo, en esos encuentros no van a estar presentes ni el fiscal nacional ni el persecutor a cargo de la investigación, Héctor Barros. Según explicó Ángel Valencia, su ausencia se da por problemas de agenda. Diversas reacciones dejaron las declaraciones de la ministra del Interior, quien descartó que el gobierno vaya a hacer, comillas, una burrada en el marco de la solución que van a plantear para el crédito con aval del Estado. Carolina Toá dijo que no es justo que se pague la deuda de profesionales con el dinero de las personas más pobres. En temas internacionales, en un gesto histórico, los gobiernos de España, Irlanda y Noruega reconocieron a Palestina como un Estado independiente y soberano, mientras Israel sigue bombardeando Rafah y avanza con tanques por la ciudad, intensificando la operación terrestre en el sur de Gaza. Y en el deporte, a esta hora, Palestino enfrenta un duelo clave ante Bolívar para definir sus opciones en la Copa Libertadores. Por otro lado, Colo-Colo y Huachipato ya preparan los partidos de mañana frente a Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata respectivamente. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y la ministra del Interior en entrevista con Radio Duna, Carolina Toá, descartó que el gobierno vaya a hacer alguna, comillas, burrada, son sus palabras, para condonar el CAE, aludiendo a que no es justo que se pague la deuda de profesionales con el dinero de las personas más pobres. Declaraciones que generaron una serie de reacciones y que se dan además a puertas de la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Ya, soy de ustedes. Es que el ministro de Educación sabía que habían varias preguntas que responder. Solo unas horas antes, su par de Interior descartó que el gobierno vaya a hacer alguna burrada a través del proyecto de condonación del crédito con aval del Estado. Una burrada es gastarse la plata a la gente pobre en pagarle las deudas a la gente que fue a la educación superior, por ejemplo. No, eso no es una buena idea. No, nadie está pensando en hacer eso. ¿Nadie? Una duda que se gesta debido a las diversas posturas que se han evidenciado en el oficialismo, mientras unos se suman a las palabras de la ministra, otros no la comparten. Es que acá nosotros nos quedamos más bien con lo que ha señalado la vocera de gobierno. Ha sido muy claro en señalar el Ejecutivo que se trata de una propuesta autocontenida, es decir, que no va a requerir de recursos destinados a otras áreas para su solución y su financiamiento. No tiene que ver con quienes, con quienes tengan menos hoy día o quienes aporten. O sea, la plata del fisco es plata de todos los chilenos y chilenas. Es importante en esto que esa plata de todos los chilenos y chilenas se pueda cumplir con las necesidades que tiene tanto la población en materia educacional como tiene la población en materia de seguridad. Por ello, desde el gobierno insisten en no sacar conclusiones antes de que se presente la iniciativa en septiembre. Y por eso que se abriera esta discusión es considerado como un disparo en los pies. Vamos a estar los próximos meses trabajando con distintos actores. Vamos a partir con los partidos del oficialismo, pero vamos a seguir trabajando con otros actores más para poder enfrentar desde el punto de vista político, técnico, el diseño de este proyecto de ley que está proyectado para el mes de septiembre. Claro, porque necesitarán convencer a la mayoría del Congreso para avanzar y evitar que suceda lo mismo que ha pasado con al menos 5 de las 15 iniciativas anunciadas en la cuenta pública del año pasado, las mismas que siguen estancadas en el Congreso, como la ley de incendios forestales y la sanción a funerales de alto riesgo. Cuando uno promete, debe saber que puede cumplir. Y claramente el gobierno del presidente Boric
No ha cumplido porque lo que prometió era inviable y era irresponsable con el país. Aquí hay un problema de credibilidad ya respecto de este gobierno, de la entrega de cifras y también, sobre todo, de la entrega de compromisos. Parte de estos compromisos fueron abordados por el presidente Boric en la cuenta pública pasada con más de 3 horas de discurso. Debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta y promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal. Este año podría ser más conciso y con menos promesas. Pero justamente los mayores obstáculos que han tenido de avanzar es la materia legislativa, que es lo que esperamos que pueda cambiar la lógica que está existiendo actualmente, una lógica más obstruccionista o de trinchera, a pasar a un espacio más de encuentro para avanzar en las urgencias que tiene el país. Lógica de trinchera que el oficialismo ha llegado a tildar como antigabrielismo por parte de la oposición. Es propio de una coalición infantil que lo que pretende ahora es victimizarse cuando han sido incapaces de sacar adelante su propio programa de gobierno. 4 son las iniciativas que se anunciaron en la cuenta pública pasada y aún no han sido ingresadas. Mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación y crear un sistema de cuidados son algunas de ellas. Hemos tenido un trabajo permanente y transversal con parlamentarios, con parlamentarias, porque este es un tema de muchísimo interés. Un interés que desde el gobierno pareciera aún no tener una fecha establecida para ingresar el proyecto. Lo que sí está claro es que deberá acelerar el cumplimiento de sus promesas. Según Ciudadanía Inteligente, durante los 2 primeros años de mandato se ha cumplido el 31% del programa. Bueno, ya un mes de haber iniciado su caminata, la mamá de Tomás Ros llegó hasta la región metropolitana. Mañana se va a reunir con el presidente de la República. Pablo Figueroa reportó este tema. Pablo, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Estamos acá en Paine, un lugar, claro, la zona nororiente de la región metropolitana. Hay una población de 72.000 personas, donde hoy día, a eso de las 3 de la tarde, al menos habían cerca de 500, 700 personas. Casi el 1% un día de trabajo normal estaban apostados acá fuera de la municipalidad, que está a mi costado. ¿Por qué? Porque llegaba Camila Gómez y Alex Ross también, pero en un formato más anónimo, pero Camila, la vocera, la cara visible. Tras 31 días, hablábamos que ella viene desde Ancud, la distancia de forma lineal es de 1.089 kilómetros hasta acá. Tomando en cuenta todos los desvíos, tomando la ruta, ha caminado cerca de 1.300 kilómetros. La distancia muy parecida en forma lineal y de forma pareja a lo que hay entre Santiago y Buenos Aires. Eso es la cantidad de kilómetros que ha caminado esta madre en busca de una campaña que partió pidiendo, se llamaba Se parte de 1 millón, porque si 1 millón de personas donaban 1.000 pesos a su cuenta, lograría los 3.500 millones que necesita para la enfermedad de su hijo. Ya se logró finalmente esa meta hace un par de días y ya queda la parte final. Esta es revisemos lo que dijo, la previa del último día, el día 32 que se cumplirá mañana y en donde finalmente llegará a su objetivo la moneda. Habla la mamá de Tomás, Camila Gómez, con respecto a estos 31 días de caminata, estos 1.300 kilómetros, y en donde se han ido sumando más personas y en donde ha llevado a que la gente se conmocione con su caso, que sea parte de ellos y le colaboren. Parte de lo que pasó en esta emocionante tarde acá en la comuna de Paine. Vamos a ver si después hay cambios en la salud, un antes y un después de esta caminata. Se evidencian muchas cosas, de hecho el debate ahora es por los posibles impuestos que hay que pagar. Claro, yo no tengo idea de eso en realidad, a mí nadie me ha cobrado nada hasta el momento, así que yo creo que va a ser una pregunta que le haré al presidente también mañana. La gente empatizó con nosotros desde un inicio porque yo creo que cada familia vive su propia tormenta en salud, siempre hay algún familiar que tiene algún problema de salud y eso yo creo que fue lo que hizo que los chilenos salieran a las calles a empatizar con nosotros. Ahí, Mónica, escuchamos la pregunta necesaria que había que hacerse porque, claro, en los últimos días se había dicho que esta campaña Se parte de 1 millón, probablemente iba a tener que rendir cuentas a impuestos internos. De cerca de 3.600 millones se llevan ya recaudados, casi 700 deberían irse en impuestos a impuestos internos. Es la pregunta que le hicimos y ella dijo de forma bastante natural, no sabe qué va a pasar, se va a hablar mañana. Porque de ser así no habría llegado a la meta, tendría que por lo menos recaudar cerca de 4.200 millones para quedar con los 3.500 millones libres. Parte de un debate que sigue mañana y parte también de un debate y también de una campaña que ha ido simbolizando a más personas. Hablábamos con ella, hay gente que ahora está imitando su actuar desde Arica, caminando a Santiago, se le fueron sumando gente en Coyhaique, en Rancagua. Así que sigamos escuchando más voces de personas que estuvieron esta tarde acá en Paine, en este día 31 de esta caminata que comenzó hace exactamente un mes. Mañana en ningún caso es solo ir a una foto.
La conclusión de la caminata jamás fue solamente llegar donde el presidente a que nos recibiera y tomar una foto. Acá llevamos una propuesta fuerte de modernización del Estado, porque esto no solo afecta a nuestros hijos con Duchenne, esto afecta a la sociedad en su conjunto, y es eso lo que nos importa. Por eso esperamos que el presidente nos reciba a ambos, sabemos que lo va a hacer, y por lo mismo tenemos confianza ya para mañana, de cara a mañana, porque esto de verdad, cuando ya lo puedan leer y entiendan de qué se trata, van a saber que esto nos va a ayudar a todos los chilenos, a tener un acceso oportuno a estas terapias de alto costo y a que podamos en Chile por fin tener un acceso de una manera moderna como lo están haciendo otros países en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, el IVI se llama el medicamento que tanto se ansía por esta familia que tiene que viajar a Estados Unidos. Es de los medicamentos más caros del mundo, un costo de más de $3 millones, para que se haga una idea la gente en la casa. Es un medicamento que además se tiene que hacer efectivo antes de los 6 años. Se lucha contra el tiempo, se lucha contra el dinero. Son muchos los factores y lo más importante, no solamente el caso de Tomás, son muchos los niños que sufren de esta enfermedad. Se han ido sumando más personas, más padres. Así que se hace el llamado mañana a la gente que se vea parte de esto, que bueno, esto es más que una lucha, es la idea de plantear la necesidad de ver qué hacemos con estos temas como país. Para eso se quiere llegar a la moneda. El caso de Tomás, hasta ahora, si no se pagan los impuestos, se ha llegado a la meta, habrá que ver qué se dice mañana, sí que tiene que pagar impuestos. De no pagar impuestos se llegó a la meta, pero es el caso de uno de tantos, se han ido juntando más papás, así que sigamos escuchando más testimonios de personas, de padres de niños que tienen esta enfermedad y que aún no tienen los 3.500 millones de pesos para costear este tratamiento que, por lo menos por la suerte, Tomás lo logró. Acá vemos solamente papás, no hay nada más, no hay ningún color político. La única bandera que los ha acompañado en la ruta ha sido la bandera chilena, que la ha tenido bomberos en cada paso que hemos estado. Un agradecimiento a bomberos también porque ellos los apoyaron en cada paso. Hoy día estamos cansados, estamos agotados, pero caminamos con la frente en alto, porque aquí hay solamente papás. Hoy día yo camino por Ignacio, para que ojalá él también pueda recibir este tratamiento. Bueno, escuchamos papás, vimos gente que se ha ido sumando, nos contaban mucha gente en off que no quiere salir en cámara, parte de fundaciones. Todos se han replegado en favor de una campaña que, claro, lleva ya 31 días y hablábamos en off, Mónica, con mucha gente. Mucha gente recordaba un clásico del cine, lo vamos a hacer porque es bastante bueno el ejemplo. Forrest Gump, película que cumple 30 años y en donde se retrata la falta de unión de una ciudad que se une a través de una escena donde él sale a correr sin ningún propósito. Bueno, hace 30 años atrás esa película buscaba retratar la falta de propósito de la juventud norteamericana de la posguerra, de los baby boomers. La pregunta que se hacían acá las personas, ¿qué pasa cuando una persona sale a caminar con un propósito y ese propósito se ve reflejado en toda la sociedad? Pasa el caso de Tomás Ross, que se logra cumplir más de 3.500 millones en una campaña que no tenía ninguna fe de lograr la meta de la forma en que se logró, y hoy día está moviendo a todo un país, porque es un ejemplo que se está replicando del norte del país hacia el sur, que tenemos el caso de Arica, lo reiteramos, y hay muchos casos padres que se han ido sumando a esta campaña. Hasta el sensual Spider-Man se vio representado, lleva 20 días caminando junto a ellos, es parte de encontrar un propósito y unir a la gente detrás de él. Eso es lo que va a pasar mañana a las 8 de la mañana, cuando por Gran Avenida probablemente vayan a salir a marchar miles de personas. Solamente en la región metropolitana se espera una multitudinaria marcha mañana, eso de las 8 de la mañana en San Bernardo. Así que para cerrar el capítulo acá, la antesala del último día de esta campaña, habla el alcalde de Paine que recibió y donde está pernoctando ahora toda la gente que está marchando junto a Camila. Están durmiendo acá para mañana, desde San Bernardo a las 8 de la mañana, dar estos últimos 20 kilómetros de más de 1.300. Habla el alcalde de Paine en la penúltima jornada de esta campaña. Pernoctaría aquí en la noche y ya mañana partiría desde la altura de Colón para llegar finalmente a La Moneda. Yo creo que incluso debe ser una de las causas más importantes de los últimos 20, 30 años. O sea, ver una mujer que por su hijo camina desde Ancud hasta llegar a La Moneda para exponer y visibilizar y hacer que todo un país se movilice, creo que lo logra la Teletón con todos los medios por medio, y aquí, sin embargo, una mujer con su fuerza, la fuerza de mamá, el amor por su hijo ilimitado, ha movilizado un país completo. Y que esto sea un ejemplo para que todas autoridades, desde los alcaldes, concejales, hasta las autoridades de gobierno, podamos sentarnos a ver cómo diablos resolvemos estos problemas que literalmente son la diferencia entre la vida y la muerte, y en este caso para un niño.
Bueno, no hay una ruta reflejada todos los trazos. Lo importante, sí, lo claro es que a las 8 de la mañana desde San Bernardo, y sobre todo tomando Gran Avenida, es probable que ahí se va a ir sumando miles de personas a esta cruzada, que mañana en su día 32 llega a su fin, Mónica, con una jornada bastante emocionante acá en la comuna de Paine, la penúltima jornada de una campaña que hasta ahora, esperemos, llegó a su meta, así que se llegó con Tomás, faltan los otros niños, los otros padres que están con Camila en esta marcha, más de 1.300 kilómetros de Ancud hasta la Casa Central, el Palacio de la Moneda. Impresionante lo que ha hecho esta mamá, que bien lo resumes tú, Pablo. Ella ha pedido que haya una solución para todos, porque obviamente que lo ideal es que haya una solución estructural, pero la solidaridad no le cierra la puerta a la justicia, podría ser una apertura, una solución más estructural, que es lo que esperaríamos para todos los niños, para todas las niñas. ¿Qué papá, qué mamá no querría intentar hacer lo que hizo esta mamá, este papá? Puede ser un trabajo de toda la familia también, el que ha estado representada en ella, y cómo se ha sumado todo un país que sabemos que es muy injusto que la vida o la salud de un niño, incluso cuando el tratamiento no es 100% chequeado, pero ¿qué papá o qué mamá no haría si pudiera cualquier tratamiento para intentar siquiera salvar a su hijo y a su hija? Qué importante sería tener una solución para todos. Pablo, te agradezco mucho tu informe, tu tono y lo que nos has contado. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, lo habíamos anunciado, vamos a conversar ahora con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Catalina Lufín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos hartos temas que tratar, así que vamos por uno. Lo primero, a esta hora, cuando son las 20:46, ¿cuántas facultades están en toma en la Universidad de Chile? En toma, estrictamente en toma, tenemos la Facultad de Artes con sus 3 sedes que están disgregadas por la Comuna de Santiago. Y movilizadas tenemos alrededor de 10 facultades, igual también ahora mismo se están sumando más al proceso porque estamos en periodo de votación de adhesión a la movilización. Ah, perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre toma y movilización? Bueno, yo creo que hay diferencias claras a propósito de que la toma implica que los estudiantes en conjunto con los trabajadores, en el caso de la movilización de artes, toman el control, digamos, de un edificio. No se puede hacer clase. Claro, otras movilizaciones también implican como el paro, la no realización de actividades académicas, pero esto físicamente se impide. Claro. Ahora, ¿con qué quórum se vota una toma para que al menos la votación sea representativa? La verdad es que ahí depende bien de cada facultad. Todos tienen sus mecanismos democráticos, por cierto. De hecho, la Facultad de Derecho lo demostró hace bien poco, que tiene sus mecanismos democráticos para validar o no distintos tipos de movilización. Pero yo creo que hoy día, al menos en la Universidad de Chile, estamos frente a un proceso bien importante. O sea, a la fecha tenemos al menos 9 facultades movilizadas y próximamente, al menos lo que vemos de los resultados, es que al día de mañana tendremos sobre 10, 11 facultades. Sí, Catalina, pero te pregunto lo de las tomas porque primero... el punto es si es justo que alumnos que quieren ir a clases no puedan ir. Y segundo, que eso como un tema incluso sobre la toma, como mecanismo en sí, si es justo que se le impida a algunos alumnos que quieran ir a clases ir. Y segundo, respecto de la forma, porque no es lo mismo que tú me digas que el 90% de los estudiantes, por ejemplo, participó en una decisión, que me digas que el 5% decidió una toma. Convendremos que no es lo mismo. Claro. Yo creo que para eso serviría harto focalizarlo en una de las facultades que están movilizadas, particularmente la Facultad de Artes, ¿no? Que es la que tiene hoy día, que sostiene una toma en sus 3 sedes. Es una toma que están realizando tanto estudiantes como trabajadores de manera unificada, a propósito de situaciones bien graves, y lo menciono por el tema de la adhesión. Hoy día nosotros conocemos desde la Federación de Estudiantes y estamos convencidos de que los motivos de esa toma convocan a la comunidad completa. Digamos, no es una cuestión sectorial o minoritaria, sino que tiene un respaldo mayoritario de esa comunidad, y esto a propósito de que hubo un accidente laboral bien grave en la facultad. ¿Perdió un dedo, entiendo, un funcionario? Sí, una funcionaria. Una funcionaria. Sí, Yolanda, perdió un dedo de su mano mientras realizaba labores de mantención, de limpieza del espacio, y que hoy día ha resucitado un debate que estaba bien perdido, al menos hace algunos años, en la Universidad de Chile, sobre la precarización laboral. Y por lo mismo es que estudiantes y trabajadores se unen en esta movilización, también levantando los problemas de infraestructura que a día de hoy tiene la Universidad de Chile. Ahora, no cualquier causa, o me imagino, ninguna causa valida cualquier método, ¿o no? Claro, o sea, yo creo que al menos hoy día los métodos que estamos usando hoy día tienen una representación mayoritaria. Cuando estamos Por eso, apelando... ¿cuánta gente vota o votó en arte, por ejemplo, la toma? ¿Qué porcentaje participó?
son porcentajes por sobre el 50%. De participación. Claro, o sea, y estamos hablando de que... si son 100 alumnos, 50 por lo menos votaron la toma. No son 100 alumnos, pero... No, pero es que estoy para simplificarlo. O sea, cuando tú me dices, no es que dentro de 10 alumnos el 50% votó la toma. Tú me dices que la participación es del 50% por lo menos. Sí, la mayoría de las facultades tienen quórum más bien altos. O sea, por para ejemplo, participar. Claro, sobre el 40% en muchos casos. ¿Y tú validas las tomas? O sea, yo creo que son métodos de movilización que a lo largo de la historia han mostrado resultados concretos. O sea, si nos radicamos, por ejemplo, al 2011, la Casa Central estuvo tomada por varios meses. Y hoy día, gracias a eso, tenemos avances concretos respecto a no solamente a la toma de la Casa Central, sino que a todo ese proceso de movilizaciones tenemos avances concretos que afectaron, por ejemplo, en la política de la gratuidad. Ahora, yo no te discuto para nada que sean efectivas ciertos métodos. Otro punto es si son justos. La efectividad no siempre va de la mano de la justicia, porque ¿qué se le dice a los que sí quieren ir a clase? Bueno, ahí en realidad hay hartas discusiones dentro de la comunidad estudiantil. Nosotros al menos lo que hemos apostado es no revivir esas prácticas del pasado que promovían el enfrentamiento entre estudiantes. Pero hoy día, insisto, estamos convencidos desde la Federación de Estudiantes que hay una gran mayoría de la universidad que ha demostrado querer estar movilizado, ya sea a través de métodos más radicales, si se quiere mencionar así, a través de las tomas, o con la paralización de las actividades académicas en función de este petitorio unificado, que de hecho vamos a hacer la entrega de la Rectoría el día viernes, y que contempla los ejes de infraestructura, ¿no? De hacer... Vamos de inmediato a ese petitorio, que quiero que lo detalles, porque hay algunas cosas que son más de la universidad y otras que tienen que ver con el acontecer nacional y otras mundial. Y me parece que son todos motivos, no discuto para nada la pertinencia de los motivos por los cuales se protesta. Me parece que un estudiante tiene que estar preocupado de lo que pasa en su casa, en su país, en su mundo, digamos, también. Sí, no es dicotómico para nada. No, pero estaba hablando primero de los, para cerrar el tema de los métodos, quería insistirte en qué les dices a los estudiantes que quieren ir a clases y no pueden porque hay una toma. Porque tú también los representas a ellos, eres la presidenta de la Federación de todos los estudiantes. ¿Qué les dices a ellos? Yo creo que para eso se han levantado siempre hartas alternativas a lo largo del tiempo. O sea, hoy día tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Facultad de Ingeniería, que hoy día está paralizada. Y siempre se realizan, por ejemplo, tutorías, otros espacios de estudio. Pero al final lo que promovemos es que no se repliquen esos espacios de enfrentamiento entre estudiantes, que por suerte no han existido, al menos de retorno a la pandemia. Ya, ahora hablemos de los motivos. Uno... entiendo, está el tema de arte, que es más de esa facultad, pero se entronca con temas de infraestructura. Claro. Entonces, ¿cuál es este petitorio que ustedes le van a entregar? No podemos detallar los 15 puntos, pero ¿cuáles son los grandes ejes? Bueno, es un petitorio bien, no ambicioso, pero bien amplio. Yo creo que tiene la capacidad de poder apuntar en las cuales hoy día son las dolencias más profundas de nuestra comunidad universitaria. En primer lugar, respecto a la mantención de la infraestructura. Hoy día tenemos instalaciones eléctricas que están fuera de norma y que de hecho hay estudiantes que han recibido descargas eléctricas, es gravísimo. Por otra parte, también respecto a la situación de la alimentación. Hoy día la cobertura de la alimentación en la Universidad de Chile es bien precaria. Hay muchas instalaciones que no cuentan con casinos, por ejemplo, con lugares habilitados para el consumo de alimentos o cuyos precios son inaccesibles para el común de los estudiantes. Y por otra parte, ya en términos de democracia, apuntamos también a que hoy día hay una situación injusta sobre la distribución de los fondos dentro de la universidad. La Universidad de Chile recibe alrededor del 5% por aportes fiscales directos y el resto es autofinanciamiento, ¿no? Entonces también eso complica harto a la universidad respecto a cómo solventar o dar soluciones efectivas a estos problemas que denunciamos. Esa es una demanda más que para la rectora, para el gobierno. Claro, pero también porque, digamos, ella feliz, digamos, recibiría más fondos, me imagino. Claro, pero también reconocemos en la rectoría un interlocutor válido también con el gobierno en la medida en que se participa de los consejos con rectores y rectoras para liderar eventualmente un proceso de cambio al modelo de financiamiento. O sea, lo que ustedes piden es que ella vaya a representar frente al gobierno estas peticiones. O sea, también lo hacemos como estudiantes, pero también que ella lo haga. Claro, o sea, y lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, no solamente a la Rectoría de la Universidad de Chile, sino que a distintas instancias. Expusimos en el CUECH hace unos meses atrás respecto a que podamos congregarnos en un gran congreso en defensa de la educación pública, que hoy día está en una situación bien desventajosa respecto a otras instituciones de educación superior. Y lo que le solicitamos a la Rectoría en esas materias es, por una parte, que se distribuyan mejor los fondos dentro de la universidad, pero por otro lado que también existan pronunciamientos públicos en favor de un nuevo modelo de financiamiento por aportes basales del Estado, sobre todo a sus propias instituciones. Ok. Dicho esto, quiero ir a otro de las demandas. Ustedes en la Casa Central, se ha graficado ahí, han pedido que la universidad rompa relaciones con las universidades de Israel. Y se ha discutido mucho, pero primero me gustaría tu argumentación, escucharte a ti, a nombre de los estudiantes, decir por qué ustedes quieren que se rompa relaciones con las universidades de Israel. Sí, ese ha sido un punto bien
tenso, al menos dentro de la universidad, porque la rectoría ha tenido un manejo político bien malo respecto a esta situación, a diferencia de lo que pasa en otras casas de estudio. Nosotros pedimos que se rompan las relaciones porque entendemos que lo que hoy día sucede en Medio Oriente es un genocidio, una masacre hacia el pueblo palestino, y que en ningún caso lo que se produce dentro de las casas de estudio, y la Universidad de Chile bien sabe de ello, ¿no?, está disociado de lo que pasa en un país. Tenemos concretamente el ejemplo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dentro del cual mi facultad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, manifestó la intención de romper un convenio a propósito de que esta universidad, por ejemplo, tiene parte de sus instalaciones en territorio palestino ocupado, lo que constituye un crimen de guerra, y que por otra parte también sostiene acuerdos de colaboración al desarrollo militar de Israel. Entonces también entendemos que las casas de estudio contribuyen de alguna u otra forma a la ofensiva militar que está cayendo sobre el pueblo palestino. Ahora, la rectora decía algo que no deja de ser bien sensato, y es que también esas universidades son los espacios donde están las disidencias más importantes en general. No te hablo de Israel, te hablo en general en el mundo, donde están los sectores más críticos. Esos académicos, por ejemplo, que abogan por 2 estados, también están en esas mismas universidades. Y también han sufrido incluso detrimento muchas veces en su accionar de parte de un gobierno como el de Netanyahu. Son siempre las universidades los lugares más críticos en general dentro de un país. Y ella hacía también el paralelo con cómo muchas universidades en dictadura quisieron cortar relaciones con la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tenía autoridades de la dictadura, entonces podría haber sido criticada también por lo mismo. Tenía muchas cosas por las cuales se le podía criticar, pero también albergaba a profesores que respaldaban los derechos humanos, también respaldaba y tenía en su interior académicos que seguían teniendo una postura crítica, como suele ocurrir en las universidades. Entonces, ¿tiene sentido? ¿Y cómo respondes tú a este planteamiento que hace la rectora, pero que me parece que tiene un punto muy importante? O sea, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo recordamos los valores de pluralismo? Pero más allá, ¿qué hubiera pasado si en dictadura hubieran cortado con la Universidad de Chile? Hubieran dejado mucho más desvalida a la comunidad académica que era disidente de la dictadura. Entonces, ¿tiene sentido ir a los lugares donde se refugian esas comunidades académicas más críticas en Israel? Yo primero creo que no es sano para el debate, más bien que es limitante, cuando sobre todo lo vemos en las declaraciones de la rectora, el comparar la dictadura con el genocidio que está ocurriendo en Medio Oriente. Yo creo que no son sucesos comparables. Y a lo que apuntamos nosotros no se trata de una cancelación ideológica, ni tampoco se trata de... mucho, pues si tú quieres romper relaciones, se rompe la posibilidad del debate. Pero dentro de la Universidad de Chile nosotros, y de hecho también es parte de lo que proponemos hoy día dentro de la agenda, ¿no?, es abrir debates dentro de la comunidad universitaria, porque sabemos y reconocemos y valoramos que hay posturas diversas. Y de hecho hemos contado con el apoyo, que esto sobrepasa lo que es un movimiento estudiantil y es más bien un movimiento universitario, porque hemos tenido el respaldo de académicos y académicas, de funcionarios y funcionarias, de sus respectivos gremios de representación, y por lo tanto también de académicos de connotación internacional. La ex premio nacional Farideh Serán, ¿no?, también senadores y senadoras universitarios, Rodrigo Carmi, varios autores que hoy día nos invitan a abrir el debate, pero en ningún caso continuar colaborando con aquellas instituciones que ponen su producción del conocimiento al servicio del exterminio de un pueblo. Desde la perspectiva de ustedes, pero y también hay académicos que han producido pensamiento importantísimo para los sectores más progresistas de Israel. Ahí también hay académicos que se han arriesgado a decir públicamente que están por los 2 estados. Hay académicos que han trabajado también con el pueblo palestino y también rompen con ellos de alguna manera cuando les cortan. Es lo mismo que le podrían haber hecho de alguna manera, aunque son momentos distintos de la historia y cada contexto es distinto, pero esos académicos nos recuerdan también a académicos que estuvieron en la Universidad de Chile en la dictadura. ¿Por qué cortar finalmente con la institución, con la universidad? Yo reitero, al menos nosotros a lo que nos referimos es que hoy día hay instituciones que activamente están colaborando con el desarrollo militar de un Estado. O sea, si, por ejemplo, la misma Universidad Hebrea de Jerusalén sostiene un convenio que colabora con las Fuerzas Aéreas, entonces, más allá, y yo tengo conocimiento de eso, o sea, dentro de las universidades mismas de Israel hay protestas, hay académicos y académicas que son disidentes, pero lo que no podemos desconocer es que la institución hoy día está respaldando un genocidio y que con su producción colabora con ello. Entonces, al menos nosotros ponemos el foco en eso. Y respecto a abrir debates, estamos completamente dispuestos a hacerlo y lo hemos iniciado hoy día en la Casa Central. El acampe que se produce en nuestra casa de estudios no es una cuestión cerrada, no es una toma, por lo demás, y ha estado plagada de instancias de diálogo, de presentaciones de libros, de académicos y académicas que quieren contribuir al sano desarrollo del debate. Te quiero preguntar por la fecha, pero antes, otro
otro de los temas fue el episodio en que venía la primera ministra de Ucrania se interrumpe su charla y la charla tiene que ser trasladada finalmente a las oficinas de la rectoría. No sé cómo se llaman precisamente esas dependencias, pero digámosle las oficinas de la rectoría. ¿No hay una cancelación ahí? ¿No hay un intento de que no se pueda expresar un punto de vista? Y si ustedes tienen una visión crítica como federación del gobierno de Ucrania. O sea, primero yo creo que en ningún caso es lo idóneo que las movilizaciones partan de esa manera, como interrumpiendo actos que están en curso. Ya, pero o sea, también, ¿no te pareció eso? O sea, para allá yo voy. Es que nosotros también reconocemos un problema y una provocación de que haya una charla el mismo día del aniversario de la Nakba. O sea, también el gobierno de Ucrania fue uno de los que se opuso a reconocer el genocidio al pueblo palestino también. Entonces, de alguna manera, a pesar de que pueda parecer no tan evidente en un inicio, esas causas se entrecruzan. La solidaridad internacional se extiende también. Pero viene una autoridad que puede en ese día, que es un día significativo para el pueblo palestino, pero es una autoridad que no es responsable ella de lo que pasó en el pasado con ese no reconocimiento, puede ese día, la universidad la tiene que recibir ese día y no se le permite realizar en buenas condiciones su charla. ¿Por qué no esperar que termine la charla, luego hacer una protesta, por ejemplo? Porque en el fondo es acallar una voz. O sea, en el fondo se entrecruzaron una movilización con una charla que, yo insisto, tenía tintes bastante provocativos porque además se sabía que ese mismo día iba a producirse un banderazo en solidaridad con el pueblo palestino y con estudiantes palestinos que también forman parte de la comunidad de la Universidad de Chile. ¿Por qué es provocativo que venga a plantear el punto de vista de Ucrania, que fue agredida por Rusia, invadida por Rusia, a menos que tú me digas que no compartes que eso fue una invasión y una agresión? O sea, voy a insistir, a priori, al menos, y dentro de los antecedentes más recientes que teníamos dentro de esa movilización, es que Ucrania fue justamente uno de los estados que se opuso a reconocer el genocidio como tal respecto del pueblo palestino. Entonces, ¿tú compartes la invasión a Ucrania? Yo no prefiero, en temas internacionales al menos, ahora lo que nos convoca es un movimiento por la paz y consideramos que eso es lo urgente. ¿Y Ucrania no es urgente también? ¿No es importante? Al menos lo que ha despertado la solidaridad de los estudiantes de la Universidad de Chile, que es también a quienes me debo, y es el debate que hemos dado dentro de nuestras casas de estudio, es respecto a la causa palestina. Lo sé, pero yo te lo preguntaba a ti como figura pública y como representante pública, porque además esto viene de la mano de un presidente que es cuestionado como Vladimir Putin respecto de lo democrático o no de sus elecciones, y alguien que ha sido muy duro con un tema que a ti te apasiona, por lo que yo he leído en tu historial, que son las disidencias sexuales, alguien muy duro con la comunidad LGTBI, con los homosexuales, con cuestionadas elecciones. Yo creo que algo que es importante ahí para hacer la diferenciación respecto a esos conflictos internacionales es que al menos desde la Federación de Estudiantes nos hemos pronunciado en la medida en que implica un genocidio y no un conflicto entre dos países en calidad de, digamos... ¿Para ti esto es un conflicto, no es una agresión de una potencia a un país invadirlo? O sea, yo creo que hay dos potencias importantes en donde también hay intervención de otras potencias del imperialismo. Yo creo que hay dos potencias en conflicto, dos países con un potencial armamental importante en conflicto. ¿Y es válida la invasión de Rusia a Ucrania? Yo creo que no vamos a entrar a validar agresiones ni violaciones a los derechos humanos. Yo creo que ese es como el principal estandarte que hemos relevado en la movilización del día de hoy y que se sostiene todavía en la Casa Central. Un par de cosas para que no se nos olvide. El tema del CAE es súper importante y también el tema de la FED. ¿La FED está en crisis o no? Era una federación, era la parte reciente, no vamos a ir tan atrás, pero el presidente de la República, presidente de la FED, la ministra vocera de Gobierno, el ministro secretario general de la Presidencia también. Sí, muchas figuras del gobierno actual. Y sumo. Convocaban muchísimo, marcaban pauta en las discusiones. En un momento empezaron a no poder juntar el quórum mínimo para las elecciones. Luego se hizo todo un proceso de reforma. Tú fuiste elegida porque en ese momento el quórum era 25%, ustedes obtuvieron 26% de participación. Sí. Y en esta última elección, que tenía que ser el 30%, en la primera se logra justito, ustedes se retiran, y la otra lista, que era de los socialistas, finalmente ustedes son Frente Amplio más PC, se retira y en el fondo se quedan sin el quórum mínimo, digamos. Claro. ¿Está en crisis la...? ¿Cómo responde a quienes dicen que ustedes les boicotearon la elección a los otros porque iban a perder? Y hablemos un poco de lo más global. ¿Qué pasa con la FED? Yo creo que hay una crisis, pero no la puntualizaría la Federación de Estudiantes. Creo que hay una crisis de la participación política juvenil. Hoy día
y se sale de las paredes de la Universidad de Chile, también de las otras casas de estudio que han tenido sus propios problemas de participación, hay poco interés del involucramiento de las y los jóvenes en hacer política, sobre todo en elaborar políticas públicas o participar de la política más institucional o electoral. Nosotros creemos que igual el limitarlo a un análisis que lo deje solo en la Federación de Estudiantes no contribuye a poder subsanar bien este problema. Nosotros hemos pasado por un proceso de refundación bien largo y que también lo dijimos en muchas oportunidades. Todavía estaba en curso cuando nosotros asumimos como mesa directiva. Yo creo que todavía está en curso, no es que hayamos iniciado todo de nuevo, es un proceso largo el de refundación y el de poder fijar objetivos respecto al futuro, respecto a la educación que quieren las y los estudiantes, cómo quieren organizarse. ¿La fecha hoy día es relevante a nivel nacional? Yo diría que sí, por eso estamos acá. Yo creo que sí, yo creo que la fecha es relevante y que aún no pierde su potencia transformadora y su capacidad de aunar voluntad política. No tiene la relevancia que tenía en el pasado. La fecha ha pasado por varios momentos. Sí. Yo creo que no por eso deja de ser un organismo que hoy día convoca y que es relevante a los ojos de la palestra pública, digamos. Tú eres militante del Partido Comunista. Sí, de la J. Sí, de la J. Y estás con la gente del Frente Amplio estuvieron en esta campaña, esta construcción del proyecto que ustedes presentaron. Por el otro lado está el Partido Socialista. Claro. Ustedes son socios en el gobierno, digamos, socios ideológicos en el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo se entiende que vayan? ¿Qué pasa? ¿Eso no se replica a nivel de la Universidad de Chile? Y las acusaciones de que ustedes se retiraron para que no tuvieran el quórum y no perder. ¿Qué le respondes a la gente del socialismo que dice eso? Tú lo has escuchado, digamos, no una sorpresa, ¿no? Sí, bueno, hemos visto algunas declaraciones a través de prensa sobre todo, pero en realidad nosotros el día jueves tenemos un pleno de federación y el espacio que nos debemos. O sea, creemos que no tenemos que darle respuesta a quienes no son representantes estudiantiles electos. Y por otra parte, respecto al conflicto mismo de la elección, yo primero haría una diferencia sana y que siempre nos emplazan al respecto compañeros y compañeras, también medios, respecto a que nosotros no somos el gobierno, somos representantes estudiantiles. Y que en ese marco también, y en el marco del gobierno por lo demás también distintos partidos lo tienen, legítimas diferencias. Tratamos de construir un programa de unidad y no se pudo, yo creo que está bien, y le hace bien también a la Federación de Estudiantes, a la participación política estudiantil, cuando hay diversidad de voces. A pesar de que pertenezcan a un sector de izquierda, hace bien ver distintos proyectos políticos. ¿Le ha afectado a ustedes, frente a los estudiantes, ser ahora gobierno? Porque antes los representantes, el ahora presidente era oposición, la ahora ministra vocera también, y otros así también durante la dictadura, por ejemplo, en fin. Entonces, ¿afecta delante de los estudiantes ser identificado como alguien que es afín ideológicamente al gobierno? Yo creo que es innegable que hay prejuicios, o sea, al menos se parte desde esa base, ¿no? Como un sueño inestable quizás, pero a través del trabajo es que uno tiene la misión de revertir, ¿no? Esa confianza y ganársela por parte de la y los estudiantes. Y yo creo que es una de las cosas que pudimos hacer este periodo. O sea, hemos sabido instalar nuestros puntos disidentes y críticos respecto a la agenda que ha llevado el gobierno en materias de educación, que nuestros criterios bien escuetas también, sí. ¿Te ha satisfecho la gestión de este gobierno en educación o no? En cultura, la gente del mundo de la cultura ha sido bien crítica. No sé si todos, pero una parte importante. En educación, ¿te ha defraudado o te ha satisfecho la gestión de este gobierno? Mira, esto ya desde una postura más bien desde el CONFECH y el análisis que hacemos a nivel nacional desde el gobierno, nosotros consideramos que ha existido una agenda de educación más bien escueta para las expectativas que teníamos en consideración también de la composición del gobierno, que son ex líderes estudiantiles. Pero a decir verdad también valoramos el avance en algunas cuestiones importantes, ¿no? Por ejemplo, la extensión de la JUNAEP durante los meses estivales, entre otras cosas que hoy día se están trabajando, el proyecto del CAE, del cual esperamos que salga de la mejor manera posible a pesar de los bloqueos que intenta imponer la derecha. Pero creemos que ha sido una agenda que se ha quedado corta a las expectativas que teníamos desde el movimiento social. Y respecto al CAE entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la postura tuya, que no sé si es la misma necesariamente de tu federación y del CONFET? ¿Qué debiera pasar con el CAE? ¿Condonación universal, sí o no? ¿Es justo que los que pueden pagar se les condone o no? ¿Qué pasa con los que ya pagaron? ¿Cuál es tu postura primero? ¿Condonación universal, sí o no? Sí, por suerte la misma postura, como al menos mía, perfecto, desde la ya. federación con Entonces estamos en una misma postura. Okay. Sí. ¿Cuál es? ¿Condonación universal, sí o no?
Bueno, la condonación universal ha sido la bandera que hemos alzado durante estos últimos años, así que hasta el día de hoy la compartimos, pero también somos realistas a propósito de que aún no existe, por ejemplo, un nuevo pacto fiscal, así que sabemos que esa condonación debe ser progresiva, escalonada, y a nosotros nos parece muy relevante que se ponga el foco en aquellas familias, deudores que son de los sectores más vulnerables. O sea, comparten que en este contexto haya una condonación focalizada. Iniciar en una condonación focalizada, por supuesto que sí, o sea, para que pueda ser viable el proyecto, yo creo que eso es importante. Además que hoy día tenemos la realidad concreta de que cerca del 69%, si no me equivoco, de los deudores pertenecen a los quintiles más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, es urgente focalizar allí, ¿no?, entre quienes realmente no pueden y no tienen la capacidad de pagar. ¿Y por qué podría ser justo condonar en un futuro a quienes sí pueden pagar y acceden después de estar en la universidad a rentas mayores que quienes no pasan por la universidad? Habiendo tantas necesidades, obviamente porque no estamos en otro país, la pregunta sería distinta claramente, pero en este país de recursos limitados, con una educación inicial que está crítica, más después de la pandemia, y con muchas necesidades, absolutamente, y con muchas necesidades. Solo te menciono educación, pero tú sabes que podríamos ir por muchas áreas y ver otras necesidades. Por supuesto. ¿Por qué podría ser justo que alguien que, como te decía, recibe mejor renta que alguien que no estudió y que sí puede pagar, me refiero a los que sí pueden pagar, tengan condonación? Nosotros creemos que más que hablar de, claro, es justo para ellos, es una política necesaria y urgente para el Estado. Tenemos el dato de que hasta el cierre del 2022, si mal no me equivoco, el proyecto del CAE le costaba 8.000 millones de pesos al Estado, 8.000 millones de dólares, perdón. Entonces, en ese sentido, el CAE es una política activamente dañina para el fisco y que implica un traspaso de fondos directo hacia la banca. Entonces, más allá de las individualidades de a quién perjudica o a quién no, es un daño para Chile y es un Estado para la sostenibilidad de los proyectos educativos de las comunidades. Y por tanto, tú postulas que tiene que haber un nuevo sistema de financiamiento. Sí, por supuesto, y es algo que impulsamos también y que va a ser, me imagino, más visible una vez que entreguemos el petitorio con fecha, que va a ser en un par de semanas más también al Ministerio de Educación. Nosotros creemos que un punto medular de este nuevo periodo es la construcción de un nuevo modelo de financiamiento por aportes basales del Estado y que responda también con un fondo de emergencia a las universidades que están en una situación más crítica. ¿Esperabas más de un ministro del Partido Comunista en Educación? Yo creo que no es una cuestión exclusivamente del Ministerio de Educación. También nosotros reconocemos varias responsabilidades en Hacienda, por ejemplo, a propósito de que se ha priorizado el avance en otras materias y no en educación, cuando era un gobierno que esperábamos se comprometiese en esta agenda. En la de educación más focalizadamente. Claro. Cierro entonces la entrevista. No sé si tienes alguna opinión respecto de la formalización del alcalde Jadwe, que es militante de tu tienda. A priori, dejar que las instituciones actúen. Nosotros como estudiantes también confiamos en eso. Tenemos varios estudiantes de Derecho, así que confiamos en los procesos y en que actúen con celeridad, porque sabemos que también se espera una respuesta. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, Catalina, en esta entrevista en CNN Prime para revisar hartos temas de la contingencia. Espero que haya una próxima ocasión también. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Buenas noches. Bueno, y una serie de críticas ha generado el spot encargado por el gobierno para difundir el proyecto de reforma previsional. Desde la oposición incluso van a pedir que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de la campaña. La ministra Janet Jara aquí en CNN Prime defendió esta pieza audiovisual y cuestionó además que no exista la misma reacción frente a las campañas de las propias AFP. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dicen unos, qué dicen otros? Colomba Eichholz tiene el informe. Oye, ¿supieron que hay un proyecto de ley que va a crear un seguro social para subir las pensiones? Sí, pinta bueno, ¿ah? Es la escena que da comienzo a la campaña publicitaria Mejores Pensiones para Chile, que dura 1 minuto y que, según las autoridades del Ministerio del Trabajo, busca hacer frente a la promoción que difunden las administradoras de fondos de pensiones a través de redes sociales y medios de comunicación. Según se informó, esta pieza audiovisual tuvo un costo de 47 millones y está dentro de una serie de acciones de difusión por parte del gobierno. El gobierno tiene el legítimo derecho de explicar a la ciudadanía, incluso a través de spot publicitarios, una política pública que esté en ejecución. Pero lo que no puede hacer es destinar recursos públicos para señalar a través de la televisión algo que tiene que ver con un proyecto de ley. Los proyectos de ley se discuten en el Congreso. Y la reforma de pensiones no es la excepción. El proyecto impulsado por el gobierno, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, actualmente se encuentra en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Trabajo del Senado. Sin embargo, y por la falta de acuerdo, su discusión ha sido prolongada y los desencuentros entre los sectores políticos han traspasado las puertas del Congreso, dado que la campaña comunicacional para insertar la discusión en la esfera pública llevó a parlamentarios de Chile Vamos a elaborar una denuncia en
Contraloría por presuntos incumplimientos legales. Ha sido muy extraña, a mi entender, la sobrereacción que ha tenido un video que hemos hecho para explicar los beneficios del Seguro Social, toda vez que aquí todos los días las AFP hacen propaganda a través de la televisión y nadie dice nada. De los parlamentarios que hoy día han salido a reclamar, ¿cierto? Ninguno ha dicho nada respecto de la desinformación que están instalando la AFP. Es ilegal porque habla sobre un proyecto inexistente. Uno entiende que el gobierno esté en campaña electoral o en campaña por la reforma de pensiones, pero utilizar los recursos de todos los chilenos, contratando productoras por cientos de millones de pesos para publicitar algo ilegal, nos parece grave. Y es por eso que estamos recurriendo a la Contraloría. Administradoras que también llevan adelante campañas publicitarias a través de la Asociación de AFP, que son difundidas por redes sociales y medios de comunicación. Además, las propias instituciones financieras privadas encargadas de administrar los fondos de ahorros para pensiones han elaborado su propio contenido comercial que no ha estado exento de cuestionamientos, como fue el caso de AFP Habitat en 2022, con su spot Yo estoy en Habitat, que según la Superintendencia de Pensiones incumplió la normativa y por consiguiente debió ser suspendido. Hoy estoy en Habitat y a futuro yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. El spot publicitario que están sacando las AFP, que es absolutamente engañoso y fuera de contexto, además, ¿no es cierto?, donde además el costo de estos spots publicitarios viene precisamente de las comisiones, cuando dicen, no, esto es plata de la AFP, eso no es así. El argumento de la ministra Jara en orden a la necesidad de incurrir en esta ilegalidad para enfrentar la publicidad de la AFP, ella pierde vista que primero de todo ella es ministra de Estado y que en el marco del gasto público ella tiene límites que no puede desestimar en base a consideraciones políticas propias. No veo por qué razón el Ministerio del Trabajo, si ha tomado los resguardos administrativos y legales correspondientes, no pueda tener una campaña de información cuando al otro lado ha habido una sostenida campaña, al revés, defendiendo la industria y donde algunos sectores políticos se han hecho eco para no legislar durante 2 años al respecto. Pese a los argumentos proporcionados por la ministra Jara y parlamentarios de oficialismo, desde la oposición insisten en que la campaña publicitaria Mejores Pensiones para Chile contendría graves ilegalidades e iría en contra de, por ejemplo, el dictamen que emitió la Contraloría hace 21 años por el gasto de 550 millones de pesos en la cuestionada difusión del Plan Auge que impulsaba el presidente Ricardo Lagos en ese entonces. Una sentencia que marcó un precedente ante campañas gubernamentales para defender políticas que están en fase de elaboración legislativa. Esta campaña ha sido absolutamente tendenciosa, no mostrando con claridad la verdad respecto al proyecto de pensiones. Con los recursos de todos los chilenos no se puede financiar una campaña publicitaria que falta la verdad, que no cumple con los principios de legalidad del gasto y que por sobre todo confunde y lleva a la población a tomar decisiones erróneas respecto del proyecto de pensiones que es tan importante para el país. Que se inviertan los recursos públicos para educar, para apurar y hacer posible, por lo tanto, una reforma previsional que lleva más de 15 años en el Parlamento. Y por otra parte, la derecha insiste en un proceso de ocultamiento de información, tratando de boicotear este proceso y al mismo tiempo de obstruir la legislación necesaria para tener mejores pensiones en el país. Gobernar significa hacer ofertas para sumar apoyo, ¿no? Y por lo tanto no es raro que un gobierno use esta estrategia de comunicación gubernamental, como te decía, para buscar sumar apoyos y especialmente para que haya mayor consenso de parte de la opinión pública que ha estado por ahora ausente de esta conversación. Si bien la controversia será zanjada por la Contraloría tras la denuncia que Chile Vamos presentará, los efectos que traerá la disputa en torno a la campaña publicitaria sobre pensiones están por verse, especialmente a días de realizarse la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, donde podría ser un ingrediente más que enardezca la evaluación de su gestión. Bueno, sin el fiscal nacional ni tampoco el persecutor a cargo de la investigación se va a reunir el Ministerio Público con los fiscales venezolanos que llegaron a Chile por el caso de Ronald Ojeda. El fiscal Ángel Valencia detalló que esperan cooperación de Venezuela sobre la información incompleta que envió ese país y la orden de detención pendiente contra los presuntos sospechosos del crimen contra el exteniente. La nota es de Estefanía Bustamante. ¿Usted va a estar presente en esa reunión también?
No era mucho lo que se sabía sobre la agenda propia de los fiscales venezolanos que viajaron a Chile por el caso del exteniente Ronald Ojeda. Fue el fiscal nacional quien confirmó una reunión para este jueves, aunque sin él ni el persecutor a cargo de la investigación. Mi agenda estaba comprometida toda esta semana. El fiscal Barros también tenía una agenda comprometida con anticipación. Recibimos la información con muy pocos días de anticipación. Es muy difícil organizar una agenda, la mejor agenda posible de esa manera. O sea, es muy difícil organizar una agenda muy fructífera con tan poco tiempo. Reunión solicitada para el director general contra delitos comunes, Ángel Fuenmayor, y el director de Asuntos Internacionales, Álvaro Cabrera, enviados por el Ministerio Público venezolano. Fue el fiscal general de ese país quien envió una carta el 24 de mayo pasado. Se respondió, por supuesto, a esta carta formal con un oficio de nuestra parte, donde se les representó que en atención a que la investigación está sujeta a reserva, hay una serie de solicitudes que no son factibles de realizar. No pueden realizar diligencias de investigación y por lo tanto solo pueden llevar a cabo entrevistas que, de acuerdo a las reglas de cordialidad establecidas en el país, puedan ser realizadas con el Ministerio Público u otras instituciones que el Ministerio Público considere adecuadas. Lo que no consideró adecuado el Ministerio Público fueron las peticiones para visitar en la cárcel al único detenido por el secuestro y conocer en qué estado están las diligencias del caso. Además, los fiscales solicitaron una reunión con Juan Carlos Manríquez, el abogado de la familia Ojeda. Manifestamos nuestra preocupación por no ser invitados a la única reunión que se estaría celebrando, que el interés superior en el tratamiento de la información y a su vez en la recepción de las víctimas de estos crímenes transnacionales debiera estar en primer lugar en el interés de todos. Sobre los intercambios de información, producto de los aspectos vinculados a la investigación, es un aspecto que entiendo que forma parte de la reserva de la investigación. El gobierno no tiene conocimiento de ellas. El interés del Ministerio Público es mantener la reserva e insistir con la solicitud de información que hicieron a Venezuela. Fue el 12 de abril cuando la Fiscalía de dicho país comprometió su ayuda tras la petición de Chile. Sin embargo, esta ha sido respondida de manera parcial. Nos parece que ese informe no venía toda la información que habíamos requerido. Durante la semana pasada enviamos un requerimiento pidiéndole que ese oficio fuera ampliado. Están pendientes las órdenes de detención, esperamos que se han comprometido a diligenciarlas. Fue el fiscal a cargo quien confirmó que dentro de la indagatoria se estableció que el crimen al exteniente Ojeda se orquestó desde Venezuela y que estarían detrás las motivaciones políticas. Por eso, algunos esperan que esta visita se traduzca en colaboración. Hoy día tenemos indicios de que hay personas fugadas en Venezuela que habrían tenido participación en el delito. La respuesta de la Fiscalía venezolana, del Ministerio Público venezolano, ha sido otorgar una idea de colaboración. No basta con la visita simbólica de unos fiscales. La verdad que hasta ahora la cooperación de Venezuela que se había comprometido ha sido nula. No nos parece correcto que fiscales de otros países vengan a realizar gestiones al nuestro, menos aún si se trata de la dictadura de Maduro, dictadura que está siendo precisamente investigada por estos hechos. Los fiscales estarán en nuestro país hasta el próximo sábado y aún se desconoce cuál será su agenda propia. Lo cierto es que este jueves se concretará la reunión con el Ministerio Público, donde eventualmente se conocerán los motivos de su visita a Chile. Más de 18.000 empresas en el país han decidido reducir inmediatamente la jornada a 40 horas, como nos comentó ayer en CNN Prime la ministra del Trabajo. Otras 410.000 empresas harán la reducción en forma gradual. Hoy día las autoridades hicieron un balance al cumplirse un mes del comienzo de la implementación de esta medida y la nota es de Daniela González. Poco más de un mes ha pasado desde la reducción a 44 horas laborales, momento de hacer balances. Hay en total 18.481 empresas en nuestro país que ya están en 40 horas. O sea que durante el año 2023 han reducido su jornada laboral de 45 a 40 horas. Y no de 45 a 44, ¿cierto? Como era el cumplimiento gradual. Sí, 18.489 empresas decidieron adoptar desde ya las 40 horas y 31.089 esperan llegar a tal reducción este año. En cambio, son más de 410.000 empresas las que optaron por la gradualidad. Mi trabajo se respeta, sí, la ley de 40. Yo creo que es muy importante que se respete porque hay muchas mamás. Yo no soy mamá, pero soy tía. Digamos, para poder cuidar a los niños y tener
mejor calidad de vida. Que es bastante beneficioso no solamente para el trabajador y su calidad de vida, sino que para la propia empresa. Sí, mi trabajo lo están aplicando. Están aplicando la ley de las 40 horas y todos los viernes nos retiramos 1 hora antes. Eso queda un acuerdo del empleador con nosotros. Salimos los lunes más temprano. Es lo único, una hora antes de lo que salíamos habitualmente. Con las empresas también. ¿Les preocupa en la farmacia? Nos preocupa porque han persistido en este tema de reducir la jornada en base a 12 minutos. Y si hablamos de las denuncias, 510 ha recibido la Dirección del Trabajo. Se han realizado además 237 fiscalizaciones, sobre todo en la región metropolitana de Valparaíso y de Los Lagos. Tenemos una baja tasa de denuncia, una baja tasa de incumplimiento y por tanto podemos dar cuenta de una implementación que a la fecha ha sido sin lugar a dudas bastante beneficiosa y se ha cumplido con las normativas señaladas en la ley. De las 510 denuncias, el gremio del comercio es quien lidera la lista. Considerando asimismo que el comercio representa alrededor del 20% del empleo nacional, no es raro que sea el sector con más denuncias. Ese incumplimiento además lo vemos más en las micro y pequeñas empresas, las que generalmente no cuentan con apoyo técnico que podría orientarlas o facilitarles el poder cumplir con todas sus obligaciones legales. Por eso fuimos hasta la fuente de soda más reconocida del centro de Santiago, donde Zacarías, ¿de qué forma han aplicado la normativa en este conocido negocio? Y nosotros llegamos a acuerdo con el empleador y desde el día 1 nosotros inmediatamente empezamos con las 40 horas. Y algo que es súper bueno porque, por ejemplo, tenemos 1 hora más de relajo a lo que era antes. Hay que ser flexible y para ello 1 hora menos también para que ellos puedan disfrutar con su familia en la casita o hacer sus trámites es bastante conveniente. Nosotros los arreglamos, por ejemplo, el día lunes abrimos 1 hora más tarde para poderle descontar esa hora. Este es un negocio que demuestra que el comercio puede estar a la altura y cumplir las exigencias de la ley, al igual que los 18.000 que optaron inmediatamente por la reducción a 40 horas cerradas, aunque queda la duda respecto al artículo 22. Van a ser los tribunales laborales entonces los que van a tener que establecer si efectivamente está bien o no el supuesto y el análisis que hizo la empresa respecto a mantenerlo con o sin jornada laboral. Por lo anterior, va a ser muy relevante poder observar cómo van a ir fallando los tribunales laborales este asunto y así poder ver si se va a mantener el análisis y la interpretación que le ha dado la Dirección del Trabajo o si, que muchas veces ha pasado, hay una interpretación diferente. Son muchos los factores que influyen en una jornada laboral. Lo cierto es que desde hace un mes la semana de trabajo debe ser de 44 horas para así llegar al año 2028 a las añoradas 40 horas. Bueno, tanto el comercio como las personas se preparan para la edición 2024 del Cyber Day Chile. A partir del lunes 3 de junio comienzan las ofertas, especialmente centradas en inmobiliarias que buscan superar la fuerte crisis del sector, tema que reportó Natalia Muñoz. Pongan atención. Para nadie es una sorpresa lo difícil que ha sido acceder a una casa propia tras el estallido social y pandemia. El mercado inmobiliario ahora busca superar la crisis de la mano del primer Cyber Day de este año. Este es el momento del año en que tratan de tener las mejores ofertas que tienen en todo el año. Entonces, ¿qué pasa? Los departamentos que nosotros vendemos son de inversión. Ya esperamos una plusvalía en el tiempo, uno que se compra un departamento para que suba de precio, 5% en un año, 7% en un año. ¿Qué pasa? Tú compras tu departamento en Cyber, que lo bajamos, no sé, un 10%, un 5% en lo que dio la inmobiliaria, y después de que pasan 3 días, tu propiedad ya subió. Ofertas que estarán disponibles a partir de este lunes 3 hasta el miércoles 5 de junio. 3 días que, como ya es costumbre, habrá ofertas en más de 770 marcas. 70 son debutantes, muchas de ellas ofreciendo inversiones en departamentos o casas. Estamos cotizando el departamento del proyecto Reserva Urbana, ubicado en La Cisterna, una comuna con alta plusvalía proyectada en el tiempo, y nosotros podemos ver todas las unidades que tenemos disponibles en el market. Este departamento en particular, de hecho, va a tener un 4% de descuento extra. Este es un sector que viene con un periodo de contracción relativamente importante por un periodo largo. Hay una gran cantidad de oferta y por lo tanto eso va a permitir que los precios sean muy atractivos. Precios atractivos en una industria que mantendrá las tasas de créditos hipotecarios en torno a 5% por bastante tiempo, nivel que es casi el triple respecto a los mínimos históricos de hace pocos años. Por esto las inmobiliarias apuestan por ofertas en este esperado evento. Que estamos considerando hacer
una subasta regresiva. Esta subasta regresiva involucra 9 departamentos, que serán 3 departamentos de cada día. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que los departamentos parten en un valor de precio-oferta, cada uno de estos departamentos, y bajan 0,25 UF por segundo. Tenemos descuentos de hasta el 25% en las comunas de La Florida, Macul y también grandes oportunidades en Vitacura, Las Condes y Chicureo. Mientras muchos se preparan, cotizan y esperan este tipo de eventos para hacer una inversión, otros aún no se convencen. Si la oferta es buena, podría ser. Efectivamente, con mi futuro marido estamos buscando departamento o casa, así que si hay buenas ofertas, seguramente vamos a mirar. No, yo soy de la idea de ir, ver, tocar, mirar y ahí recién tomar una decisión. Creo que una inversión de un inmueble requiere mucho más preparación y estar más interiorizado, digamos, en la oferta. Economistas apuntan a que el Cyber Day de este 2024 sería uno de los eventos que tendrá los precios más bajos de los que se tenga registro, debido a la gran cantidad de inventarios y la necesidad de vender los productos. La Cámara de Comercio de Santiago proyecta ventas en torno a los $500 millones. Electrónica, tecnología, outdoor, calefacción, belleza y por supuesto todo lo de vestuario con descuentos que van desde un 20 hasta un 70% de descuento. Serán 250 unidades aproximadamente las que estén publicadas en nuestro sitio web www.salfaautomotriz.cl, donde podrán reservar su auto por 200.000 pesos. El precio del dólar también es un incentivo. Bajo los 900 pesos el tipo de cambio conviene para comprar, por ejemplo, paquetes turísticos internacionales. Este año viene acompañado con una baja del dólar que no veíamos desde diciembre, enero, estamos en esos rangos. Así que es una tremenda oportunidad, no solo para aprovechar grandes descuentos, sino que esta fluctuación del tipo de cambio nos favorece, congelamos el dólar si compramos hoy. Es súper importante que las personas primero entren a través del sitio oficial cyber.cl, que no hagan clic en links que le puedan llegar de manera fraudulenta, que entren a través de Wi-Fi privadas, que el carro de compra tenga el HTTPS con su candado. Las categorías que podrían ser más baratas son moda, juguetes y artículos para el hogar, ya que en el Cyber Day del año pasado registraron una reducción de 32% en sus precios. El principal llamado es a cotizar y comprar en los sitios establecidos para evitar estafas. Y seguimos avanzando y les contamos que la ministra del Interior, Carolina Toá, reconoció que le da miedo reinstalar la estatua del general Baquedano en la zona de Plaza Italia, apuntando a que en ese lugar se debe ubicar un símbolo que represente a todos los chilenos. Sus dichos fueron cuestionados tanto en la oposición como en el oficialismo. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Más de 3 años se cumplieron desde este momento, el retiro de la estatua del general Baquedano de la plaza con el mismo nombre. Y es que ese lugar se convirtió en el epicentro de las manifestaciones durante el estallido social, por lo que las constantes vandalizaciones que sufrió la obra exigieron una urgente restauración. Varios han intentado que vuelva, sin embargo, no sería una opción para el gobierno. Yo creo que el sueño de todos es que ahí haya algo, lo que sea, digamos, que nos represente a todos y que tenga sentido. ¿A usted le gustaría que tenga algún sentido? ¿A usted le gustaría que estuviera Baquedano ahí de vuelta? No es lo que prefiero. Me da miedo traer de vuelta a Baquedano. Así respondía la secretaria de Estado al ser consultada por la eventual figura que se pueda ubicar en la Plaza Baquedano en el contexto del proyecto Eje Alameda Providencia. Sus palabras generaron reacciones de inmediato. La oposición manifestó su descontento y aseguró que es una mala señal ante la delincuencia. Ministra, si le sigue dando miedo los sectores anárquicos que buscan destruir aquello que representa los valores más profundos de la historia de nuestra patria, como es el que encarna el general Baquedano, quiere decir que ha perdido el norte de lo que nos une como país. A un héroe no se le tiene miedo, se le tiene respeto, admiración. Esto está claro, en donde usted ha perdido la capacidad de pelear contra la delincuencia. Y es que la oposición siempre ha sido crítica con este tema. Se cuestionó fuertemente cuando se retiró la estatua e incluso han apoyado proyectos en el Congreso para que la obra sea devuelta al lugar donde se mantuvo por más de 90 años. El retiro del monumento al general Baquedano es símbolo de uno de los peores momentos que hemos tenido en Chile. Es símbolo del octubrismo. Si dependiera del Partido Republicano, siempre vamos a abocar porque vuelva a su lugar del cual nunca debió haber salido. Lamento esa declaración de la ministra porque el Estado no puede capitular, no se puede arrodillar frente a la violencia.
que lo que ella está haciendo es eso, porque fundamentalmente estamos expuestos entonces a la delincuencia. Fuentes cercanas a la ministra del Interior aseguraron que sus declaraciones apuntaban más bien a que la figura de Baquedano no merece ser objeto nuevamente del nivel de conflicto al que estuvo expuesto, ni tampoco la plaza puede volver a correr el riesgo de transformarse en un espacio de disputa. Pese a esto, las críticas también se extendieron al oficialismo. Puedo entender, pero no comparto las aprehensiones de la ministra respecto de reinstalar el monumento del general Baquedano en la plaza de dicho nombre. Me parece que es importante tener claro que nuestro país ha avanzado hoy día en una situación de mayor normalidad, por lo tanto creo que no hay ningún impedimento para reinstalar ese monumento en Plaza Italia. Yo no le tengo miedo a las estatuas. Yo lo que entiendo es que el presidente Boris logró restablecer la estabilidad del país. La estabilidad incluye el control del orden público. El Ejecutivo estaría apostando por una propuesta más integradora, lo señalaba la ministra Toá, y es que está en pleno desarrollo un proceso de estudio para levantar la opinión de la ciudadanía respecto de la figura que debería estar en la plaza, postura que fue apoyada dentro de la alianza de gobierno. Hay que efectivamente hacer una consulta. Yo no creo que sea razonable que vuelva la estatua de Baquedano, sino que más bien hay que buscar cuáles son los símbolos que la ciudadanía, sobre todo los que habitan ese sector, quisieran ver allí. Por ahora no hay certeza sobre el futuro de la estatua del general Baquedano, que se mantiene desde el 2021 en el Museo Histórico Militar, ni tampoco sobre la figura que podría reemplazarla. La postura es que deberá representar y tener sentido para todo el país. Bueno, esta semana se firmaría el acuerdo entre Codelco y SQM. Para la minera estatal es la entrada al desarrollo del litio en el Salar de Atacama, mientras que para la ex Soquimich se extiende su arriendo ahí hasta el 2060, con además hartos cambios, que les va a contar Orlando Silva. Para mí, lo más importante es el futuro de Soquimich. Esas deben ser las últimas palabras que Julio Ponce dijo en público. Fue tras dejar la presidencia de SQM y a casi una década de eso, ese futuro del que hablaba está próximo a concretarse codo a codo con el Estado. El acuerdo con Codelco para explotar litio en el Salar de Atacama hasta 2060 está a punto de sellarse, paradójicamente, en el gobierno de quien alguna vez fue uno de los mayores críticos de la participación de esta empresa en el negocio del litio. Nunca vamos a saber cuánta plata de todos los chilenos se llevó SQM para la casa. Quiero invitar a la sociedad chilena y a quienes vean este video más adelante por las redes sociales a que este caso nos sirva de lección y nos lleve a reflexionar sobre cómo la relación espuria entre dinero y política puede repercutir en cuestiones prácticas. Podemos estar felices por nuestra patria y por nuestro futuro. Codelco ha llegado a un acuerdo con SQM para construir una asociación público-privada que hará posible el desarrollo del litio en el Salar de Atacama. Pragmatismo para algunos, vuelta de tuerca para otros, es que el nombre de la ministra del Interior, Carolina Toá, también apareció en algún momento en el bullado caso SQM. Por eso las críticas cuando se anunció este acuerdo que se sellaría esta misma semana. Lo primero es que siempre es sorprendente que Ponce Lerú, un personaje que siempre aparece en Chile. Si uno revisa las declaraciones históricas de quienes hoy día nos gobiernan, uno se encuentra con una cantidad de sorpresas respecto de todo, respecto del litio, de Codelco. Obviamente que es cuestionable y eso se mantiene. El tema es que hay que hacerse cargo de esa situación hoy. El Estado no puede mirar por afuera cómo se sigue explotando un recurso que es de todos los chilenos. Un acuerdo con Soquimich deja más dudas que certezas, viendo la crisis política que esta empresa generó en los últimos años. Para el gobierno, esta alianza es la forma de cumplir su promesa de asegurar la participación del Estado en el desarrollo del litio. Sin embargo, en la memoria de los chilenos sigue muy presente el terremoto político que significó SQM. Una noticia que abre nuevos desarrollos judiciales y también políticos para el caso que marca este 2015. ¿Qué tan arriba llegarán las investigaciones y qué tanto se ampliarán a casos de cohecho y soborno? Lo que está en el fondo en juego en este juicio es la influencia del dinero en la política. La hora de la verdad en el caso SQM parece cada vez más cerca. Corría los últimos meses de 2014 cuando en medio de la investigación del caso Penta aparecía una boleta emitida a la minera no metálica por la cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, boleta hecha por servicios nunca realizados. Se abría entonces la denominada arista SQM. Los
fiscales a cargo de la investigación de la lista SQM del caso Penta llegaron hasta las oficinas de la empresa para incautar la información contable de la minera. Desde ese momento se desencadenó un nuevo caso de corrupción que sacó a la luz el financiamiento irregular de la política. Los primeros en caer fueron los entonces ministros del Interior Rodrigo Peña y Lillo y de Hacienda Alberto Arenas, acusados de bloquear la investigación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En esa época, la moneda ya venía golpeada por el caso Cabal. Más de 3 años yo venía llegando de España y presté los servicios a una empresa, Giorgio Matera, a quien conozco. ¿Cuáles son los servicios que usted le prestó a esta empresa en específico? En el ámbito que yo obviamente me he desarrollado siempre, como ingeniero comercial y como magíster en análisis político. Que se investigue a fondo todo lo que haya que investigar. Y segundo, que no se presuma culpable a las personas frente a cualquier acusación. La investigación llegó a niveles insospechados. Acumuló más de 180 imputados y habrían sido miles de millones de pesos en aportes reservados para campañas políticas, desde la UDI y RN hasta la ADC, el PPD, el PS y el Partido Radical, con nombres involucrados como el de Pablo Longueira, Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, Marco Enrique Sominami, el mismo Peña y Lillo, y que incluso salpicó las campañas de los expresidentes Frei, Piñera y Bachelet. Ningún sector político quedó fuera. Vamos a ir a otro tema que ha generado harta controversia ya. La Fiscalía anunció que no va a perseverar en la investigación en contra de 34 personas indagadas en el denominado caso SQM. Entre ellos, por ejemplo, está el exministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. En el año 2015, la clase política en su conjunto decidió frenar estas causas y para eso los instrumentos que utilizó fue cambiar la dirección del Servicio de Impuestos Internos. A mediados de año se descabeza, sale tanto el director Michel Llorat como el subdirector jurídico Cristian Vargas. Y luego la guinda de la torta es a fin de año cuando se nombra un nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, que también tuvo compromisos públicos, conocidos, explícitos, en que estas causas no iban a tener la misma intensidad que habían tenido hasta entonces. En tanto, el juicio por cohecho, soborno y delitos tributarios por el que están acusados Marco Enrique Sominami, Pablo Longueira y Patricio Contese, entre otros, ya lleva más de un año y casi 250 audiencias, mientras que el único proceso judicial en contra de SQM como persona jurídica terminó en 2018 en suspensión condicional. La minera que controlaba a Julio Ponce Lerú pagará 2.550 millones de pesos. Se suspende el juicio y SQM queda sin condena. Sí, sin condena, pese a protagonizar uno de los casos de corrupción más importantes de la historia judicial reciente. Con el escenario judicial atrás, ese mismo año SQM consiguió 2 hitos: la entrada en la propiedad de la gigante china Tianqi y el aumento de su cuota de producción en el Salar de Atacama, negociado con Corfo y condicionado a la exclusión de Ponce Lerú del manejo de la compañía. Ambos han sido puntos clave en la nueva negociación con Codelco, ya que la firma china ha sido la principal opositora al acuerdo y ya adelantó que buscará dejarlo sin efecto en sede judicial, mientras que a nivel político se ha exigido extender la restricción al empresario hasta 2060, año en que terminaría la concesión del Salar de Atacama a SQM. ¿Cómo cambian las cosas? Bueno. Sumar Saberes es el nombre de la iniciativa que busca mapear, articular y llevar a cabo proyectos que permitan mejorar la calidad de la educación en Chile. Esto como parte de lo recomendado además por el Consejo para la Reactivación Educativa. Javier Albornoz reportó este tema tan relevante para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. La alegría del ministro de Educación responde a un hito en particular. Se trata del proyecto Sumar Saberes, que durante este martes tuvo su presentación en sociedad. Una iniciativa que busca la colaboración público-privada para enfrentar los desafíos que tiene el sistema educativo hacia el futuro. Precisamente estamos muy interesados de poder explorar todo lo que se está haciendo, lo bueno que se está haciendo. Y yo quisiera destacar el nombre de esto, que es Sumar Saberes, y eso es porque no partimos de cero, sino que acá hay una cantidad de innovación ocurriendo en el sistema educativo, y yo creo que hoy día el esfuerzo que se trata acá es de, y una palabra que se repitió en el lanzamiento, es inteligencia colectiva. Es innegable que la pandemia golpeó fuertemente al sistema educativo, lo que ha generado un desafío. Sin embargo, los esfuerzos permitieron que los resultados del CIMSE 2023 fueran esperanzadores. Por ejemplo, el 27% de los establecimientos mejoró en comprensión lectora y el 36% en matemáticas.
Resultados positivos, pero que aún no son suficientes. Por lo mismo, el objetivo de sumar saberes es mejorar los resultados de matemática y lenguaje. Educar es una tarea difícil. Hoy día encontramos este espacio de colaboración que nos va a permitir identificar las mejores iniciativas posibles en función de dotarnos de mayores capacidades y, por tanto, también de proyectar hacia el futuro un mejoramiento sostenido de la educación, de sus resultados. Hola, chicas y chicos. El programa, basándose en las recomendaciones del Consejo para la Reactivación Educativa, comenzó con recoger los datos sobre proyectos e inversiones que ya se están realizando. Así generaron un ecosistema en donde se sistematizarán las iniciativas y organizaciones. En política pública y en educación han existido muy buenas experiencias, programas que han tenido impacto y efecto, pero para esto es necesario tener acuerdos, estabilidad, y precisamente las comunidades educativas son las que necesitan mucho más estabilidad para implementar sus programas. Para esto fue necesario el financiamiento inicial del Ministerio de Educación, pero también aporte de otras 6 instituciones y la colaboración de organizaciones como el BID, CAF, la Universidad de Oxford, UNESCO y UNICEF. Es muy importante basarnos en base a resultados, buscar metas concretas, resultados concretos, con una visión a largo plazo, pero poniéndonos metas concretas en el corto y el mediano plazo. Nos sentimos convocados en esta mirada de mediano y largo plazo, de trabajar con evidencia, de trabajar con las cosas que están funcionando y de manera colectiva. La colaboración es necesaria y es la única manera para poder lograr cambios sistémicos y especialmente en la educación. Se espera que ya para 2024 se tenga un mapeo completo de las iniciativas que podrían ser aplicadas a escala a país. Yo creo que es un gran día para la educación y ojalá un gran día para iniciar este proceso de recuperación y mejora de los aprendizajes. Articulación público-privada que a través de la colaboración, cooperación y diálogo se busca mejorar la calidad de la educación en Chile. Lista junto a Isel Guerra para revisar la información internacional, 9 de la noche con 45 minutos. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Sí, vamos a comenzar esta revisión internacional hablando del conflicto, pero también ribetes diplomáticos. Y te hablo específicamente de la decisión que he dado a conocer la semana pasada, pero se oficializaba durante esta jornada de parte de España, de Irlanda y de Noruega de reconocer al Estado palestino, sumándose a este grupo de más de 140 naciones en el mundo, ¿no?, que reconocen justamente a este Estado palestino. Y claro, con varias reacciones, repercusiones. Por un lado, en Israel, el ministro de Relaciones Exteriores de esa nación cuestionaba duramente a España a raíz de esta decisión. Y todo esto cuando hemos visto en estos últimos días los efectos de este conflicto, en particular en el extremo sur, ¿no?, en Rafah, exacto, las imágenes desgarradoras que graficaban una vez más, ¿no?, el horror de este conflicto y ese ataque a este campo de refugiados, donde por lo demás durante esta jornada se denunciaban nuevos bombardeos justamente en el extremo sur. Todos los detalles de esta jornada, Mónica, los vamos a revisar en el informe que preparó Samuel Sánchez. El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. El Gobierno ha decidido que Noruega reconocerá el Estado de Palestina. Y hoy, Irlanda reconoce formalmente al Estado de Palestina. 3 países, todos europeos, han reconocido oficialmente a Palestina como Estado independiente y soberano. A todas luces, una decisión histórica, pero en el fondo tiene más efectos simbólicos que prácticos o legales. El reconocimiento de Palestina no es contra nadie y menos contra Israel, una nación amiga que España valora y tiene en alta estima y con la que pretende fomentar la relación más sólida posible. Además, nuestra decisión refleja nuestro absoluto rechazo a Hamas, una organización terrorista que está en contra de una solución de 2 estados. Así, España, Irlanda y Noruega se suman a los más de 140 países que ya reconocen al Estado palestino. Nos da una nueva esperanza. Es un paso adelante para poner fin a la guerra, para detener la guerra, para poner fin a la ocupación y para dar al pueblo palestino sus derechos a existir en su propio Estado independiente, viviendo con dignidad, libertad y la paz. Las autoridades de los 3 países esperan que la medida sirva para aumentar la presión sobre otros miembros de la Unión Europea para que sigan su ejemplo. Eslovenia es uno de los primeros que ha anunciado que enviará el reconocimiento al Congreso en los próximos días. Por el contrario, Dinamarca lo rechazaba este martes. Alentamos a otros países a hacer lo mismo.
Sabemos que varios países europeos están en vías de hacerlo o lo están contemplando y esperamos que sigan su ejemplo. La decisión ha provocado tensiones con Israel, que la semana pasada, cuando se hizo el anuncio, llamó a consulta a sus embajadores en Oslo, Dublín y Madrid. Mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Israel disparó contra el gobierno español en su cuenta de X. Khamenei, Sinwar y la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar. Presidente Sánchez Castejón, al no despedir a Yolanda Díaz y anunciar el reconocimiento del Estado palestino, es cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío. Mientras la crisis humanitaria se profundiza en Rafah. El ataque en el campo de refugiados de Tal al-Sultán el pasado domingo dejó al menos 45 muertos, la mitad de ellos mujeres y niños. Tras haberlo calificado como un terrible error, este martes las FDI apuntaban a una eventual responsabilidad de Hamás en la extensión del ataque. Nuestra munición por sí sola no podría haber provocado un incendio de ese tamaño. Estamos estudiando todas las posibilidades, incluida la opción de que las armas estén almacenadas en un recinto junto a nuestro objetivo que no conocíamos, que puede haberse incendiado como resultado del ataque. Por aire, también por tierra. Por primera vez en casi 8 meses de conflicto se reportaban tanques en el centro de Rafah, el único territorio no controlado, al tiempo que habitantes denunciaban nuevas explosiones que habrían dejado al menos una veintena de muertos. En total, más de 1 millón de desplazados han huido de esta zona según la cifra actualizada. Como han visto, el secretario general ha condenado en los términos más enérgicos los ataques aéreos del 26 de mayo de las fuerzas de defensa de Israel contra Rafah, que tenían tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas. El secretario general está desconsolado por los muertos y heridos, entre ellos muchos niños pequeños. Todo esto mientras Israel ha hecho caso omiso al más reciente fallo provisional de la Corte Internacional de Justicia, que la semana pasada ordenaba el fin de las operaciones en el extremo sur de la Franja de Gaza. Bueno, lo revisábamos ayer en el informe de Samuel Sánchez, en lo que ha ocurrido durante esta jornada, la presencia, por cierto, de los tanques en el centro de Rafah. Es un hecho inédito en estos casi 8 meses de guerra, y también con los reportes que hablan respecto de la situación sanitaria, en particular de los hospitales, también agravada justamente por la presencia de las tropas israelíes en el extremo sur de la Franja de Gaza. Avanzamos entonces a otro tema. Sí, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en nuestra región con una decisión que ha dado a conocer durante esta jornada Venezuela. Estamos a 2 meses exactos de los comicios presidenciales, y aquí el Consejo Nacional Electoral ha anunciado durante esta jornada que le ha revocado la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea, lo que por lo demás se supone una violación, si se lo puede interpretar así, al acuerdo de Barbados del año pasado, donde se habían establecido garantías electorales de elecciones libres y justas. Una de ellas es justamente la presencia de estas emisiones de observación. Y durante esta jornada, este organismo controlado por el chavismo responde a una solicitud que había planteado hace algún tiempo atrás en la Asamblea Nacional, también dominada por el oficialismo, ante la presencia de esta misión de observación del bloque de los 27 países. Durante esta jornada, el presidente de la Comisión o el Consejo Nacional Electoral señalaba que sería inmoral permitir la participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas sobre Venezuela. ¿A qué hace alusión eso directamente? Es a la imposición de sanciones contra al menos unas 50 figuras del chavismo, donde se les imposibilita poder viajar justamente a los países pertenecientes a la Unión Europea, y todo esto en medio de lo que hemos visto en estos meses, ¿no? La situación dramática básicamente que está viviendo este país de cara a estos comicios, sí, la posibilidad de que María Corina Machado pueda, por ejemplo, participar de estas elecciones. Quedó inhabilitada, ¿no? Hace algún tiempo atrás. La inhabilitaron para cualquier cargo público. Exacto. Después no dejaron que se inscribiera la siguiente postulante. O sea, básicamente ha elegido con quién competir, y frente a la posibilidad de que Edmundo González
le gane, también siguen con las estrategias porque es una dictadura. Claro, de hecho, en más de alguna oportunidad, Machado ha asegurado que el resto de los postulantes son falsos opositores finalmente. De hecho, podemos recordar incluso que hace algunos días atrás les mostrábamos el tarjetón, ¿no? De lo que van a ver justamente los venezolanos ese 28 de julio y era 13 veces la fotografía de Nicolás Maduro, quien está optando a un tercer mandato en medio de fuertes cuestionamientos. Y Edmundo González era como encuentra a Wally, así, claro, como trata de encontrarlo entre medio de la cantidad de figuras de Maduro, así, no. O sea, de hecho. No, increíble, o sea, no increíble, creíble en este contexto, pero además sin prensa que pueda trabajar de manera libre, con los órganos electorales y judiciales cooptados por el régimen. Claro, y en esa sería un milagro si logran ganar y después habría que ver si lo respetan. Claro, y a eso además hay que sumar que la oposición se restó justamente de las elecciones pasadas. Eso llevaba a que Juan Guaidó se autoproclamara presidente encargado y en esta oportunidad la oposición participa o va a participar justamente en estos comicios, pero habrá que ver cómo finalmente termina resultando esta situación en el país sudamericano. Vamos a avanzar, vamos a continuar esta revisión internacional con las disculpas que ha entregado el Papa Francisco desde el Vaticano, por supuesto, a raíz de estas declaraciones que se conocían el día de ayer por este insulto homofóbico que se lo vinculaba a declaraciones que él había pronunciado el pasado 20 de mayo durante una asamblea de la Conferencia Episcopal, una reunión en privado, pero que sin embargo estas declaraciones trascendieron y aparecieron en la prensa italiana, ¿no? Donde hablaba de la mariconería. En particular, aquí él manifestaba su oposición a que hombres abiertamente homosexuales entren en el seminario pese a haber hecho este voto de celibato. Y es a raíz de esa declaración donde el líder de la Iglesia Católica dice que ya hay mucha mariconería y eso llevaba a que finalmente se generaran una serie de reacciones, ¿no? En las horas posteriores, forzando también al Vaticano a entregar este comunicado donde no confirma el uso del término, de hecho elude a que es la prensa, ¿no?, quien finalmente vincula estas declaraciones con el Papa Francisco, pero de todas formas señala, el Papa nunca ha pretendido ofender o expresarse en términos homofóbicos y que de todas formas presenta sus disculpas. Esto es súper poco homofóbico decir mariconería. A quienes se hayan sentido ofendidos por el uso de una palabra, habla aquí esta declaración, este comunicado, al que se han referido otros. Y en esta misma línea también continúa este comunicado señalando que en la Iglesia hay lugar para todos, nadie es inútil ni superfluo. Lo cierto, Mónica, es que esta declaración que se conocía va en contra, ¿no?, de declaraciones que al menos el Papa Francisco había expresado públicamente, por ejemplo, justamente al llegar, ¿no?, a este cargo en 2013, se preguntaba, ¿no?, si hay alguien que es gay y busca al Señor con sinceridad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Pero sin embargo esas declaraciones contrastan totalmente con lo que se ha conocido en estas últimas horas. Vamos a finalizar esta revisión internacional en Texas. Ha sido jornadas complejas las que ha vivido el sur de Estados Unidos. 1 millón, bueno, el tamaño de Estados Unidos. Claro, también, sí, de todas formas, pero aún así es 1 millón de hogares, también de locales afectados por los cortes de electricidad debido al paso de esta poderosa tormenta y con una zona de Estados Unidos por lo demás fuertemente golpeada en estos últimos días, sin ir más lejos. Durante el fin de semana se reportaba no solo en Texas, sino que también en otros estados de la nación norteamericana, como Arkansas, Missouri y Kentucky, al menos 25 personas fallecidas. Los efectos de este fenómeno meteorológico continuaban golpeando durante esta jornada con destructivos vientos que aquí señalaban las autoridades se parecían bastante a la fuerza que podía tener incluso un huracán, granizo del tamaño de una pelota de tenis. Parte de algunos de los efectos de este fenómeno meteorológico que lamentablemente no golpea y también dejaban cifras fatales durante este fin de semana y por lo demás también con este 1 millón de viviendas y locales sin electricidad. Incluso hasta esta hora aquí han reportado los medios locales que esto podría extenderse por varios días más. Se está viendo y la verdad es que las críticas además de los vecinos con las autoridades locales, nacionales, los problemas más de abastecimiento de farmacias, del stock de medicamentos, obviamente, bueno, claro, complicado. Sí, por cierto. Terminamos entonces, nos vamos a la pausa rápidamente, al regreso todo el deporte en CNN Prime.
Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo, como cada martes Paloma Ávila los acompaña con Futuro 360, así es que no se lo pierdan. Y luego Fernando Paulsen con Última Mirada. Martes 28 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.